Estamos de regreso aquí en Sin Rodeos. Como dijimos, teníamos muchísimos temas. Ya Delvi agotó su agenda, así que continuamos gracias a la Superintendencia de Pensiones. Tenemos que hablar de qué está pasando en el Ministerio de Agricultura. Hace una semana vimos que un empleado renunció, que dijo que el ministro lo invitó a su finca de arroz y que le dijo que le asignara obras de manera dedocrática a personas que tienen vínculos comerciales con él. Y el ministro, a raíz de eso, pues salió a hacer un mediatura, a decir que eso no era cierto, hablar de los proyectos, de agricultura, de cómo va. Estamos ante una crisis mundial y en momentos de crisis, pues no podemos jugarnos también con la comida del dominicano. Entonces vemos esta semana que más de 5 miembros del Ministerio de Agricultura le renuncian también al nuevo ministro, que no ha podido ni siquiera llegar a trabajar y se lo ha encontrado como un boicot ahí adentro, alegando discrepancias en formas de trabajo, alegando irregularidades. Las cartas no hablan de irregularidades o cosas malas, pero sí dicen que no coinciden con los lineamientos y con la ética y después de profundas reflexiones, como siempre. Delvis, me voy a volver a tomar. Tú hablas sin rodeo. ¿Tú tienes alguna información que dar? Mira, lo primero es que tendría que ser un estúpido y no lo es el ministro Oliverio Espaillá. No es un estúpido para citarse con un individuo desconocido en una finca y allí decirle, mira, vamos a hacer estas transacciones por 800 millones. Eso no se hace así, es lo primero. Si lo van a hacer, no lo hacen así, y más con un desconocido. Eso no es así. Y el Estado, aunque tú lo quieras hacer, el Estado no te lo permite. Para usted decir esas cosas, usted tiene que ser un desconocedor del Estado dominicano. Señores, el Ministerio de Agricultura no agarra de una cuenta un dinero y se lo deposita a ningún suplidor. Quien pague es Contraloría General de la República. Y Contraloría General de la República hay que hacer unos pasos. Y para cualquier proceso tiene que pasar por compras y contrataciones. Y más cuando se tratan de 800 millones de pesos. O eso es que no, toma esta empresa y págale. Eso no es así, eso es mentira. Ahora, al ministro, lo que mi olfato, mi experiencia me dice, al ministro lo están chantajeando. Al ministro lo están chantajeando, porque el ministro llegó ahí con unos colaboradores y a los 35 días tuvo que salir de esos colaboradores. Colaboradores que salieron de otras instituciones por actitudes deshonrosas, por mañoso. Esos colaboradores que el ministro sacó, lo habían sacado de otras instituciones por mañoso. Y ahí está Google, lo pueden buscar. Por mañosos. Y evito decir los nombres, pero todos los conocemos. Y más en Santiago, sabemos quiénes son. Esos mañosos que lo habían sacado de otras instituciones. Entonces ahora viene otro grupo, 7, que estamos renunciando. No, que no coinciden con los lineamientos del ministro, que son de la gestión anterior y que saben que el ministro le tiene la soga corta. La soga corta. Yo confío en ese ministro y los pasos que ha dado el ministro son los correctos. Ahora ese grupo de ese bandidaje que había ahí en agricultura, había que acabarlo. Y llegó un ministro a acabar con ese bandidaje. El bandidaje que dejó ahí Limber Cruz. Y más que Limber Cruz, el jefe de su gabinete, que creía que iba a ser senador de la provincia de Hermanos Mirabal con el Ministerio de Agricultura. Que no se lo llevó para Salcedo el ministerio porque no pudo. Esa es la realidad. Y todo el respaldo para el ministro Oliverio Espaillá. Todo el respaldo porque está haciendo la cosa correcta. Yo entiendo que es una situación que eventualmente se debe aclarar. Sí genera alerta este tema de las desvinculaciones que se han hecho, de las renuncias, y es propicio que se abra una investigación para esclarecer los hechos. Claro, y ver quién tiene la razón, si es el ministro, si son los empleados salientes. Pero de que pasó algo en agricultura, pasó algo. Porque no es normal que un ministro, luego de un mes y algo de nombrado, entre con un equipo de trabajo, lo cancela, y ahora hay otro grupo que dice que renuncia y salen a hacer un comunicado público. Yo entiendo que ahí pasa algo, y este grupo que dice que renunció
se quiso poner adelante también. Sobre todo, recordemos que por muchos años nosotros preguntábamos por Limber. Y el Limber Ministerio creo de Agricultura. que debieron llevárselo antes de ahí. Entonces, tú me vas a disculpar si durante 5 años hubo una queja colectiva y nacional de que en el Ministerio de Agricultura se había descuidado el campo, se había descuidado el gremio, se había descuidado el sector. Se hubieron quejas por demás, incluso con la administración y discrecionalidad del uso y de distribución de tierras. Y se habla también de un señor, ¿cómo apellido? Fernández. Sí, es el jefe de gabinete. Ajá, Freddy Fernández. Sí, ese Se mismo. hablaba de tantas cosas en agricultura que al final quedaron en rumores y lo que sea. Nada concreto, no estoy acusando a nadie. Pero cuando hay tanto ruido, cambian el incumbente y vienen entonces esta lluvia de renuncias y de denuncias de irregularidades o de situaciones, yo creo que hay que prestarle un ojo. Yo espero que ese mismo presidente, el que yo siempre digo que escucha tanto, haga lo que no ha hecho con el Banco Agrícola en el Ministerio de Agricultura. ¿Es cuánto? Bueno, vamos a pasar a los temas políticos. El tema Cuéntame. de las candidaturas independientes todavía se sigue tocando. Unos periodistas abordaron esta semana al presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves, para ver qué opinaba sobre el tema, pero el profesor Esteves es un experto en la materia, un profesional acabado y sabe qué le corresponde y qué no. Y dijo como lo que le tocaba, que no se puede referir al tema porque eventualmente, posiblemente al Tribunal Constitucional, le toque conocer algún recurso de inconstitucionalidad sobre esa ley que prohíbe las candidaturas independientes. Es probable que se someta un recurso, el Tribunal Constitucional lo debe conocer, él no puede referirse sobre un proceso en curso o un posible proceso que vayan a conocer, y hay que esperar que el tribunal se pronuncie de manera oficial. Delvi, yo quiero hacerte una pregunta. El caso del fiscal que está detenido, acusado por extorsión, por el soborno de los $10,000. Se ha pospuesto la audiencia preliminar para conocer de la medida de coerción y él ahora está recusando a un juez. ¿Qué tú sabes, qué tú dices, qué tú tienes para decirnos brevemente en menos de 2 minutos? Yo tengo muchas dudas de ese caso. Yo también. Y mi experiencia me dice, Delvis, no te evoques. Si yo fuese ese fiscal, no tomara agua de cualquier copa. Ese fiscal no debería tomar agua de cualquier copa. Y más, cuando él decidió ahora que él será su propio abogado, que él se va a defender él mismo. Es que ese caso, yo vuelvo a decir, tú tienes que ser muy estúpido para tú irte a un centro comercial, a una plaza, a recibir $10,000, tú de manera personal, tú siendo un fiscal con experiencia en bastantes casos de corrupción administrativa. O sea, tú eres el que tiene todos los casos persiguiendo a los corruptos y tú sabes cuáles son las mañas de los corruptos, cuáles son los trucos que utilizan los corruptos para evadir la justicia. Entonces yo no creo que ese fiscal sea tan estúpido para caer en una trampa que le hizo Jenny Berenice de buscar $10,000, certificarlos y mandar a un acusado, a un testigo para que le entregara a ese fiscal y que ese fiscal cayera en un gancho tan noble. Porque eso es lo que se llama un gancho noble. Para mí, para Delvis Durán, y yo espero estar equivocado. Para mí eso es película. No se diga más, lo dijo Delvis Durán en Sin Rodeos en esta entrega. Señores, se nos acaba el tiempo y tenemos compromiso comercial. Además, ustedes tienen ya que descansar para iniciar esta próxima semana. Nosotros con el compromiso de regresar a sus hogares el próximo domingo. Gracias.